Seguimos en Televisión Pública Noticias de domingo y arrancamos este bloque con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es hoy, 3 de diciembre, y se conmemora desde 1992, es decir, poco más de 3 décadas, ¿no? Bueno, vamos a saber en qué situación están las personas con discapacidad, pero también qué se logró y qué falta por lograr de acá hacia adelante. Vamos a estar hablando con Vero González. Hola, Vero. Hola, ¿qué Buen tal, domingo. Diana? Buen domingo ¿Cómo para estás? vos también. Bien, bien. ¿Hice bien la presentación? Sí, este día es un día de reflexión porque todavía estamos bastante lejos las personas con discapacidad de poder ejercer muchos derechos y bueno, somos muchas las personas con discapacidad. Vamos a ver algunas placas. Dale. Somos 1.000 millones de personas con alguna discapacidad en todo el mundo. 1.000 millones de personas en el mundo, Vero. Exacto, el 15% de la población. Es un montón, es la minoría más grande. Y el 80% vive en países en desarrollo, porque se da un círculo entre discapacidad y pobreza. Muchas veces las personas que son pobres adquieren alguna discapacidad por distintas situaciones que se dan, y muchas personas con discapacidad también caen en la pobreza. ¿Esas situaciones por qué se dan, Vero? ¿Por una cuestión sociológica, socioeconómica? Distintos factores. Distintos factores, muchas veces por alguna situación, alguna enfermedad que se genera, muchas veces los mismos agrotóxicos provocan discapacidad, y también muchas personas con discapacidad son pobres por las dificultades en el acceso al trabajo. El 46% de las personas de más de 60 años tienen discapacidad, y con el envejecimiento de la población por eso se da un aumento de las personas con discapacidad. Estamos hablando casi del 50%, Sí. Verónica. Sí. De las personas de más de 60 años hablamos, reiteramos, Exacto. como lo está diciendo bien, lo estamos viendo en placa en pantalla ahora. Una de cada 5 mujeres tiene probabilidades de adquirir una discapacidad en su vida, Vero. Exacto. Exacto. Y 1 de cada 10 niños y niñas tiene discapacidad. Cómo los números nos ponen en dimensión, ¿no? De cómo es la situación de las personas con discapacidad en el mundo, pero decía Vero recién, nos falta mucho por lograr, dice Vero, y a pesar de que desde hace 31 años que se conmemora este día por Naciones Unidas, ¿no, Vero? Sí, y que hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que está vigente en muchos países del mundo y que establece nuestros derechos, ¿no? Como personas, que ya los teníamos por ser personas, pero bueno, hubo que crear un tratado específico. Y en relación a la educación, el 35% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudian todavía en escuelas especiales, en escuelas segregadas, no con sus pares sin discapacidad. El 65% de personas con discapacidad estudia en escuelas comunes. Todavía hablábamos de cuestiones pendientes, todavía hay dificultades en la matriculación, porque muchas escuelas niegan la matrícula a chicos y chicas con discapacidad. Hay dificultades en la accesibilidad física, ¿viste? Todavía hay muchas escuelas que tienen escaleras, que no tienen ascensores, dificultades también en el acceso a materiales en sistema braille, en caracteres ampliados, en lenguaje sencillo. Hay falta de apoyos también, de asistentes personales, de docentes de apoyos. Y cuando hablamos de ajustes razonables tiene que ver con quizá adecuaciones para evaluar, ¿no? Una persona con discapacidad puede necesitar distinta manera de evaluar o distinta manera de aprender, por ejemplo, matemática, aprender biología, ¿no? Quizá una persona con discapacidad intelectual necesita elementos más concretos. Hay una red interuniversitaria de discapacidad que facilita el acceso a la educación superior. Es importante porque muchas veces las personas con discapacidad quedábamos fuera de la educación superior. ¿Y el acceso a esa red es fácil, Vero? Sí, hay áreas de discapacidad en todas las universidades. Bien. Y eso facilita el vínculo con los y las estudiantes. Bien, está bueno decirlo porque a lo mejor muchos y muchas no lo están sabiendo y lo sabemos desde aquí, por supuesto. Continuamos con el repaso de estos datos que, la verdad, nos ponen en conciencia, ¿no? De cuando vemos los números podemos darnos cuenta cuando decimos qué es lo que sucede o qué es lo que falta todavía, ¿no? Cupo del 4%, Vero. Sí, el cupo es en el Estado, en las empresas estatales y en las concesionarias de servicios públicos. Estamos en un 0.9%, son datos del 2019 porque después no se informó más en relación a este cupo, como estábamos en el cumplimiento de este cupo. Recordemos que el cupo es un piso, ¿sí? Claro, de al menos el 4%. Y que está incumplido por debajo del entonces. 1. Sí, por Pero, debajo ¿por del qué 1. no se informó más desde el 2019?
Buena pregunta, no lo sé yo. En realidad, antes se informaba cada 6 meses y eso se dejó de hacer. Bueno, otro dato. La ley 27.555 de teletrabajo no contempla accesibilidad, dice. Claro, pensemos, a ver, por ejemplo, yo para trabajar utilizo un programa lector de pantalla, muchas personas ciegas lo utilizan, eso no está contemplado. Tampoco está contemplada la accesibilidad en las plataformas, ¿no?, virtuales. Entonces, es muy importante porque son herramientas de trabajo y no están contempladas en la ley. Y eso hace que muchas personas con discapacidad queden fuera de esa posibilidad de teletrabajar. También existe la ley de talleres protegidos, que es la ley 26.816. Los talleres protegidos son espacios de trabajo que permiten acceder al empleo a personas con discapacidad intelectual y psicosocial, que por lo expulsivo del mercado, si no, no podrían trabajar. Y en todo el país hay 260 talleres protegidos que dan trabajo a 6.300 personas con discapacidad. 6.300 personas. Muchas. Vero, te escuchaba, esto es en todo el país y se me ocurre preguntarte una curiosidad, lo hago cortito porque si no, acá tenemos más para repasar la placa. ¿Estos talleres se concentran en las ciudades tal vez más grandes, en las provincias que tienen otros accesos y otras herramientas, otros recursos, o está más o menos nivelado a nivel país? Hay talleres por todo el país, pero también es difícil la comercialización de estos productos. Pensá que las personas que trabajan en talleres protegidos muchas veces necesitan apoyos para trabajar y no pueden competir de igual a igual con otras empresas. Entonces es necesario que el Estado les priorice en las licitaciones. Vos sabés que en este último tiempo se empezaron a jubilar trabajadores y trabajadoras de los talleres protegidos, que está buenísimo que eso se haya dado porque antes no tenían ese derecho. Muy bien. ¿Continuamos repasando, Vero? Sí, vamos a hablar ahora de derechos sexuales y reproductivos y atención ante situaciones de violencia. Bueno, todavía vemos que hay falta de accesibilidad física y en la comunicación para el acceso a la salud. Cuando hablamos de accesibilidad física no solo hablamos de los ingresos a los centros de salud, sino también de camillas o mamógrafos que se puedan regular para atender a mujeres usuarias de silla de ruedas o de talla baja. Y cuando hablamos del acceso a la información, otra vez de que haya materiales, por ejemplo, para quienes tenemos discapacidad visual, que puedan leerse de manera digital o en braille, que haya intérpretes de lengua de señas también para intervenir en las consultas y asistir a mujeres sordas, ¿sí? Son distintos ejemplos de dispositivos que pueden colaborar. Hay espacios de trabajo en el país que están trabajando en lo que es derechos sexuales y reproductivos y personas con discapacidad en las provincias, y también hay un espacio así de trabajo en el Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Que es importante para capacitar a los equipos de salud, para generar materiales accesibles y para trabajar con las organizaciones de personas con discapacidad. Muy bien. Muchas mujeres todavía viven en manicomios. ¿Por qué lo señalamos esto? Porque ahí en los manicomios y en los hogares se dan situaciones de violencia, como esterilizaciones forzadas o prescripción de métodos anticonceptivos forzados. ¿Esterilizaciones forzadas, Vero? Sí. ¿Eso sigue pasando? Sigue pasando. Incluso, bueno, no eligen las cosas básicas, ¿no? Las mujeres que viven en estos dispositivos asilares. No eligen qué comer, qué actividades hacer, qué ropa ponerse. Y bueno, y son vulneraciones a los derechos muy, muy fuertes. Una buena, la línea 144 de atención a víctimas de violencia incorporó accesibilidad para mujeres sordas, es decir, que hay un botoncito en la aplicación y en la página web que permite realizar videollamadas con la asistencia de una intérprete de lengua de señas. Esto se puede hacer de lunes a viernes, de 10 a 16. Y es importante que las mujeres sordas, que sepan las mujeres sordas que pueden recurrir a este servicio para denunciar situaciones de violencia que vivan ellas mismas o alguien de su entorno.
Muy bien, Vero, hasta aquí hemos hecho un repaso, realmente alarma, ¿no? Porque los números nos dan cuenta a todos y a todas, ¿no? De lo que todavía falta por hacer, a la vez también algunos datos positivos. Vero, tenemos una nota con el diputado Luis Di Giacomo. ¿Querés presentarla, por favor? Sí, el diputado está a cargo de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación y lo que hicimos con él fue repasar algunos proyectos importantes que se han trabajado este año, también algunas asignaturas pendientes. Un proyecto muy importante que se trabajó es la capacitación en discapacidad para quienes trabajamos en el ámbito público, ¿no? Y me parece que eso es algo muy rescatable, que bueno, hay que empezar a implementar y me parece que es importante como política pública similar a la ley Micaela, ¿no? Claro. Así que bueno, Sí. Vemos la nota con el diputado. Muy bien. En los 2 últimos años se trabajó intensamente y creo que llegamos a algunas conclusiones muy felices, como por ejemplo poder sancionar lengua de señas argentina, ¿no es cierto?, como oficialización de la lengua que justamente debe ser no solo practicada y conocida por quienes son sus beneficiarios, sino fundamentalmente la necesidad de que toda aquella persona que atiende al público, toda aquella persona que tiene posibilidad de contactarse con gente, tenga conocimiento acerca de lo que esto significa. Creo que el otro proyecto también muy importante, que tuvo mucho debate también, fue la simplificación de la renovación del CUD, del Certificado Único de Discapacidad. Se trataron muchos temas. Ahora, yo creo que nos quedó pendiente lo central, lo fundamental, que es la modificación de la ley que tiene que ver con todas las cuestiones inherentes a discapacidad, que, bueno, nunca fue enviada en definitiva a la Cámara. Sabemos que había un proyecto del Ejecutivo, se discutió, hubo asambleas a lo largo y a lo ancho del país, pero bueno, no se llegó a tratar. Esperemos que en el próximo periodo esto sea de tratamiento, porque hay que adaptar esta legislación a lo que adhirió la Argentina a las convenciones internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad. Yo digo que digamos, la cuestión de la discapacidad es algo donde, por un lado, intervienen, por supuesto, los profesionales que entienden del tema desde distintos ángulos, ¿no?, de la salud, de la educación, desde el ámbito jurídico, pero el papel protagónico importante lo tienen las organizaciones, que muchas veces son organizaciones profesionales, muchas de familiares, muchas de las propias personas con discapacidad que se organizan para poder defender sus derechos. Así que me parece que en ese sentido es no un llamado de vez en cuando y para hacer como que participan, sino que tienen que tener una participación verdaderamente importante, y las conclusiones siempre tienen que ver con contemplar qué opinan las distintas organizaciones.